Decenas de miles de asesinos y violadores son reclutados para combatir en Ucrania. Se desconoce la cifra a ciencia cierta, pero ya se puede confirmar que el grupo Wagner ha enviado a Ucrania a luchar desde finales del verano a decenas de miles de criminales convictos, quienes, sobre el papel, habrían aceptado combatir y exponerse a la muerte a cambio de recibir el perdón presidencial. Más allá de la función concreta que realicen los nuevos reclutas en el campo de batalla, subyacen las consecuencias que tendrá esta nueva realidad sobre el terreno, tanto en el ámbito de los derechos humanos o los crímenes de guerra, como en la política interna en Rusia, con un personaje como Yevgeny Prigozhin, líder de la banda de mercenarios, quien hace ostentación de comportamientos y modales propios del crimen organizado, adquiriendo cada vez mayor prominencia en los pasillos del Kremlin. Hace escasos días, el portavoz del Pentágono, John Kirby, fijó en 40,000 el número de prisioneros rusos condenados por delitos como violación, robo e incluso asesinato, que habrían llegado a un acuerdo con Wagner para ir a Ucrania a luchar. Se trata de una cifra que cuestionan expertos como Joanna Deus Pereira, investigadora senior en Rusia Europe, un instituto de investigación independiente con base en Bruselas, o el polaco Grzegorz Kuczynski, director del programa Eurasia en el Instituto de Varsovia y autor de un libro sobre el tema titulado Los Wagner, los perros de guerra de Putin, Bellona. Es una estimación general. Fuentes oficiales ucranianas informaron en noviembre de 2022 que alrededor de 23,000 internos habían sido reclutados de las prisiones, subraya Deus Pereira, quien da por hecho que el número se incrementará, dado que el esfuerzo bélico está siendo muy duro para Rusia, a juzgar por las informaciones de las ONGs y la prensa independiente. La amplitud del reclutamiento no es tan grande, yo me inclino hacia una cifra 2 veces inferior, corrobora Kuczynski. Carne de cañón. El consenso, eso sí, es total en cuanto a las funciones que están ejerciendo sobre el escenario bélico, resumible en la ya conocida y coloquial expresión carne de cañón que algunos analistas prefieren evitar. Serán como los batallones penales del ejército soviético en la batalla contra la Alemania nazi. La batalla de Bakhmut lo demuestra. Los antiguos presos son enviados a la primera línea, y solo entonces son seguidos por soldados de las fuerzas regulares mejor entrenados, indica el analista polaco. Pese a que Moscú insiste en que se trata de un proceso voluntario al que se adhiere quien está dispuesto a asumir los términos del pacto, es más que probable que la realidad de lo que está sucediendo sea muy diferente. En algunos casos, hay síntomas claros de que ha habido reclutamientos forzados, en la prisión de YA. En la región de Kemerovo, familiares han asegurado que los presos han sido coaccionados y obligados a firmar contratos con Wagner, algunos de ellos siendo abusados, golpeados y torturados, constata la analista portuguesa. Además, recuerda Kuczynski, de acuerdo con la legislación rusa, el reclutamiento de presos para operaciones militares es ilegal. Y en su opinión, existen cuestiones legales que deben aclararse, como el trato que deben recibir, si detentan los mismos derechos que los soldados regulares y, por ejemplo, deben ser considerados prisioneros de guerra en caso de ser capturados. Banalización de la violencia. Las consecuencias que tendrá el despliegue de miles de asesinos o ladrones en un ecosistema bélico de cultura de la impunidad y sobrecargado de abusos generalizados contra la población civil cometidos mayormente por las tropas rusas son casi de cajón. Van a establecer como prioridad su instinto de supervivencia, y ello incrementará la banalización de las atrocidades masivas contra civiles y la comisión de grandes crímenes, afirma la especialista de Rusia Europe. La participación de criminales incrementa la posibilidad de crímenes contra los civiles, y toda la responsabilidad va a recaer sobre el Estado ruso, recuerda el experto del Instituto Varsovia. ¡Qué salvajada! Y que raramente se publica la realidad en Rusia. El chef de Putin muestra su visita a una morgue, sótano, con decenas de muertos de su compañía, Wagner, metidos de mala manera en bolsas de plástico. Sus contratos han expirado. Vuelven a casa, dice Prigozhin. FT7E2V63GT, Javi Cuesta, @Javlev360, 1 de enero de 2023. Por último,
Uno de los elementos más inquietantes del cada vez más relevante papel del grupo Wagner en la maquinaria bélica de Moscú en Ucrania es la conversión de Prigozhin, su líder, en una figura política con creciente influencia en las decisiones que adopta el Kremlin sobre el curso de la guerra. El líder de Wagner es un personaje capaz de vanagloriarse públicamente de la ejecución, grabada en vídeo y a martillazos, de un supuesto desertor de su milicia de mercenarios, de ordenar el envío de un sucedáneo del arma homicida al Parlamento Europeo, o de dejarse filmar en una morgue repleta de cadáveres de mercenarios y exclamar, comillas, a estos ya se les ha acabado el contrato, vuelven a casa. Ha emergido de las sombras y representa una clara amenaza al gobierno de Putin. Después de haber explotado adecuadamente los errores de Rusia en el campo de batalla, enfatiza Deus Pereira. La huella de Prigozhin se refleja en algunas decisiones, como el nombramiento del general Surovikin como comandante en jefe del frente ucraniano. Concluye la experta. Es accesible for free, false, as part, @type, webpage element. Is accesible for free, false, CSS selector closed content.